We are lovers. We are kissing. We are lovers. ¿Qué tal? Buenas noches. La tercera ola no termina de remitir y la situación en algunas islas continúa siendo preocupante. Por eso, el gobierno de Canarias ha decidido prorrogar una semana más los niveles actuales de alerta. Eso significa que Lanzarote y Gran Canaria mantienen las restricciones vigentes y los cierres perimetrales, con unos hospitales en ambos territorios que continúan bajo presión ante una tasa de contagio que se mantiene elevada. En este escenario, el archipiélago se prepara para recibir una nueva vacuna, la de AstraZeneca, un fármaco que va a llegar en los próximos días y que en España no se va a administrar a los mayores de 65 años. De todo ello vamos a hablar enseguida, sin olvidar la polémica que ha surgido sobre la vacuna rusa. Los últimos estudios constatan su alta eficacia, pero la Unión Europea sigue siendo reticente a su aprobación. Además, les vamos a ofrecer un amplio reportaje sobre cómo la pandemia ha condicionado nuestra movilidad. El coronavirus ha reducido los desplazamientos aéreos y marítimos y ha provocado que cada vez más personas tengan miedo a utilizar el transporte público. El uso del vehículo privado se ha disparado y también lo han hecho las ventas de bicicletas y patinetes eléctricos. ¿Qué impacto van a tener estos cambios sobre nuestras ciudades? ¿Ayudará esta crisis a frenar el cambio climático? Lo vamos a abordar en un reportaje con los invitados que nos acompañan esta noche. Están con nosotros Basilio Valladares, que es científico. Nos acompaña también José Miguel González. Buenas noches. José Miguel es economista. Y está con nosotros Ana Darias, que es subdirectora de atención primaria de la isla de Tenerife. Buenas noches, Ana. Bienvenidos a los tres. Vamos a empezar con los datos. Canarias suma 255 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, de los que 139 corresponden a la isla de Gran Canaria, 59 a Lanzarote y 44 a Tenerife. En estos momentos hay 7.453 casos activos en el conjunto del archipiélago y la incidencia acumulada en las islas es de 79 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Vamos con la primera pregunta. Ana, Gran Canaria mantiene una incidencia de 111 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La isla de Lanzarote es un poquito más elevado, pasa a 252. Ante estos datos, ¿era necesario hoy prorrogar las restricciones que estaban vigentes, mantener el nivel 4 en la isla de Lanzarote y el nivel 3 en Gran Canaria? Sí, evidentemente es necesario mantenerlas. Todos creo que pequeños pasos hacia lo positivo que se están dando no deben hacernos regular hacia detrás para vernos en situaciones como la que hemos pasado en semanas anteriores. Yo creo que estamos en el camino y que debemos ser muy precavidos a la hora de bajar el nivel. Basilio, Gran Canaria sigue en una situación delicada. La mayor parte de los contagios se están produciendo en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, que tiene una incidencia que supera los 229 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Se deberían tomar medidas más restrictivas en el caso de la capital de Las Palmas? Lo ideal sería cerrarlo todo y volverlos a la casa, esa es la solución. Pero en ese equilibrio que el gobierno intenta mantener, es posible que sigan en la misma y rogar a las personas que de forma individual se comporten correctamente, que lo hemos repetido aquí yo no sé cuántas veces, lo hemos dicho en diversas ocasiones y se los he oído a ustedes cuando desde casa también he visto la televisión. El aumentar las restricciones puede ser la solución para mejorarlo, pero también tiene consecuencias importantes. Y yo creo que la prudencia y tal como lo están haciendo, y además tienen datos que yo no tengo. Yo creo que lo están haciendo bien. O sea, que no... Hay una pregunta que nos hacemos muchos, aunque la mayoría de los contagios, se lo pregunto a los dos sanitarios, se están produciendo en reuniones sociales. El Instituto Carlos III asegura que el 40% de las nuevas infecciones en España tiene un origen desconocido. ¿Dónde nos estamos contagiando? Lo digo porque si no sabemos dónde se contagia el 40% de los infectados, ¿cómo le ponemos freno? Bueno, yo no sé el dato que maneja Carlos III, pero lo que sí es cierto es que a medida que se han ido haciendo las encuestas aquí, la mayor parte son de actuaciones sociales o bien domiciliarias o bien clandestinas. Por cierto, me vas a permitir que diga una cosa que no me has preguntado, pero que me llegó el otro día y que lo voy diciendo por todos lados para ver si se logra frenar.
los carnavales no van a haber carnavales. No va a haber carnavales en la calle, va a haber actos que han organizado los ayuntamientos a través de la televisión. No, yo no estoy hablando de eso. A mí me consta que hay gente que han estado alquilando casas rurales y salones fuera de los núcleos poblacionales para celebrar fiestas con los amigos. Eso es un disparate tan grande que yo espero que si los que los vayan a alquilar que pregunten para qué los quieren. Y que llamen a la Guardia Civil o a quien corresponda para que les metan un susto y que corten eso. Yo cuando me lo dijeron me parecía ciencia ficción. Digo, la situación el año que hemos pasado, ahora que parece que estamos levantando cabeza, vamos a hacer un disparate por celebrar unos carnavales que ni siquiera se van a celebrar bien. Vamos clandestinamente a coger una casa rural, un salón y nos vamos a ir a divertir de mala manera. Sí, totalmente. El resultado lo tenemos en Lanzarote y en Gran Canaria con la fiesta de fin de año, fue lo que pasó. Fiestas clandestinas y reuniones que llevaron a lo que tenemos ahora. La variante sudafricana del coronavirus ya ha llegado a España y se estima que es un 50% más transmitible. ¿Debemos preocuparnos por esta variante, Basilio? De la sudafricana. ¿Es una variante más peligrosa que la británica? En principio sí, porque parte de uno de los genes que ha mutado descontrolan el control de las vacunas que estamos teniendo, por lo que se está viendo. Y la facilidad de contagiarse también ha aumentado. Quizás no tanto como la británica, hay alguna lagunilla todavía ahí en los estudios genéticos, pero parece que sí va a ser también un importante avance en la capacidad de contagio. El problema de estos virus es la capacidad de mutación que tienen. Y mientras tenemos uno conocido y parece que se va a controlar, por otro lado te van organizando mutaciones que en ocasiones lleva a la desaparición de la estirpe del virus correspondiente, pero otras aumentan virulencia, aumentan facilidad de contagio, etcétera, y eso es un problema. Estos genomas no tienen ningún sistema de corrección de las mutaciones como tenemos nosotros, entonces en cada réplica mutan 3 bases y claro, hay veces que esas mutaciones enlazan y te varían cosas que son fundamentales para nuestro control. Ana, el Centro Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado un nuevo test de anticuerpos mucho más fiable y sobre todo bastante más rápido, que solo necesita una gota de sangre y alcanza una fiabilidad del 99%. Se espera que llegue a mediados de mes. Es una buena noticia. Sí, es una buena noticia, pero no es malo lo que tenemos. Es decir, hasta ahora tenemos pruebas que nos permiten detectar el virus de manera rápida. Por lo tanto, evidentemente, si se une una herramienta para el diagnóstico precoz y de la infección, perfecto, pero bueno, yo creo que ahora mismo con las herramientas que contamos para diagnosticarlo, estamos muy bien. Vamos a hablar de lo que ha sido el tema, sin duda, de la semana, las vacunas. La Agencia Europea del Medicamento ya ha aprobado la vacuna de AstraZeneca después de varios días de incansables negociaciones. La farmacéutica británica va a entregar finalmente 40 millones de dosis hasta marzo. La mitad, eso sí, de lo comprometido inicialmente. Wendy Fuentes, muy buenas noches. El calendario avanza y lo hace además con nuevos fármacos sobre el tablero internacional. Buenas noches, Miguel Ángel. Pues sí, entran nuevos fármacos, como bien has dicho, nuevos candidatos en ese tablero, aunque eso sí, lo hace con mucha polémica y solo con la mitad de las dosis pactadas. En breve se incorporará la vacuna de AstraZeneca para acompañar a las ya disponibles de Pfizer y Moderna. Un nuevo antídoto que presenta importantes diferencias que vamos a explicar a continuación. La primera tiene que ver con la eficacia. Mientras que la de Pfizer y Moderna ronda el 95%, la de AstraZeneca ha constatado un 70% de protección. La gran ventaja es que no precisa conservarse de forma ultracongelada, solo en neveras con temperaturas de entre 2 y 8 grados, aunque sí habrá que inocular 2 dosis. Otra gran diferencia está relacionada con su contenido. Las vacunas estadounidenses inyectan ARN mensajero en las células para que ellas fabriquen los antígenos que activen las defensas del organismo. Algo muy distinto a la británica. AstraZeneca utiliza un virus debilitado denominado adenovirus que provoca resfriados en chimpancés. Un fármaco que lleva suministrándose en Reino Unido desde diciembre, pero que genera dudas sobre su eficacia en la población mayor. Por eso, en buena parte de la Unión Europea, incluida España, no se inoculará a los mayores de 65 años.
Pero el tiempo corre y Europa necesita acelerar su ritmo de vacunación, de ahí que todas las miradas estén puestas en 2 nuevas vacunas inmersas en la última fase de sus ensayos clínicos y que podrían recibir el visto bueno antes de abril. La de Janssen de una única dosis y que muestra una eficacia del 66% y la de Novavax con una protección estimada del 89% y capaz de hacer frente a las cepas de Reino Unido y Sudáfrica. Mientras se evalúan estos proyectos, países como Alemania y España pues no descartan utilizar la vacuna rusa de Sputnik si consigue el beneplácito, eso sí, de la Agencia Europea del Medicamento. Una vacuna que ha arrojado una eficacia del 92%. 16 países ya la han adquirido, entre ellos Hungría. De ahí que nos preguntemos pues si ha llegado el momento de también nosotros apostar, en este caso Miguel Ángel, por este último fármaco que hemos comentado. Bueno, pues Wendy, voy a coger tu pregunta y se la vamos a trasladar directamente al virólogo José Antonio López, que está esta noche con nosotros. Señor López, muy buenas noches. La vacuna Sputnik muestra una eficacia del 92% y Rusia se ha ofrecido a entregar a la Unión Europea 100 millones de dosis. ¿Debería aprobarse? ¿Estamos ante un fármaco seguro y efectivo? Hola, buenas noches. Bueno, acaban de publicar un Lancet preliminar con 20.000 voluntarios. Todavía tienen pocos afectados para sacar buenas conclusiones estadísticas, pero es bastante prometedora. Ellos mismos confirman que van a seguir aumentando los estudios y en principio nada que objetar si finalmente la Agencia Europea de Medicamento da su visto bueno para que acabe en nuestros brazos. De hecho, se parece mucho a la vacuna de AstraZeneca en cuanto que es un vector adenoviral, con la diferencia que ese vector adenoviral es humano y el de AstraZeneca, como ha dicho vuestra compañera, es de chimpancé. Por lo tanto, si lo aprueba la EMA, pues no tendría ninguna objeción en que viniera a nuestro país. Y los datos que nos llegan sobre las vacunas chinas indican una menor eficacia que la de sus competidoras occidentales. ¿Hay alguna que usted considere más fiable? Bueno, la Sinopharm es una apuesta clásica de vacuna inactiva que la diferencia con respecto a las que ya están en el mercado es que esta activaría una respuesta inmunológica contra todo el virus, no solamente contra una proteína. Lo que pasa es que también se cuestiona qué tipo de respuesta acaba activando. Ellos comentan que sí, que la eficacia es menor. No sé si ya son los datos concluyentes porque no he visto ninguna publicación final completa al respecto, pero digamos que están siendo un poquito menos transparentes que el resto de las vacunas que ahora mismo están luchando como caballos de carrera por llegar a esa meta deseada de aprobación europea. ¿Cree que la Unión Europea acabará dando luz verde a alguna vacuna china? Pues yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener en los próximos meses un ramillete de nuevas posibles vacunas. Se han comentado ya alguna de ellas, la de Janssen, que si se cumplen todos los ensayos previstos y es aceptada con una sola dosis, pues sería un valor añadido. También la de Novavax, que también es una vacuna innovadora, puesto que es una vacuna proteica, justamente con una proteína parecida a las que ya utilizamos para la hepatitis B o el papiloma. Y hay algunas otras que están ahora un poquito más retrasadas, como la de Sanofi, CureVac, y también, ¿por qué no?, la Sputnik. Yo creo que la Sputnik sí acabará siendo aprobada. Y me preguntáis por las chinas, hay 3 o 4 proyectos chinos desde Wuhan, desde el Instituto de Pekín, y quiero pensar que sí, que algunas de ellas acabarán siendo distribuidas también en el ámbito mundial. Y sobre las españolas le pregunto, ¿qué expectativas tiene sobre las vacunas españolas? Pues todas las expectativas. Son compañeros y grandes amigos míos y los tengo a los dos grupos ahora principales. Hay varios grupos, pero tengo a los dos principales, los tengo a menos de 200 metros de mi propio laboratorio. La vacuna el proyecto del profesor de Luis Enjuanes
es a todas luces el más ambicioso, reconstruyendo un virus que podría ser algo parecido a un virus atenuado, con la diferencia de que ha sido construido ad hoc, eliminando los factores de virulencia, eliminando los genes que podrían revertir y producir algún tipo de fenotipo adverso. Y lo que pasa es que lleva mucho tiempo hacer como una especie de Lego una vacuna desde la nada. Lleva bastante tiempo, pero que si esta final se concluye, da buenos resultados en fases clínicas y acaba aprobada, quizás no sea la última en llegar al mercado, pero sí puede que sea una de las definitivas. En cuanto a su vecino, de casi puerta con puerta en el laboratorio, de Mariano Esteban y Juan Arriaza, es una vacuna también típica con un virus vacunal, el virus vacunal de la vacuna, lo que se llama vaccinia, en lugar de adenovirus, que también pues entre otras cosas nos permitió erradicar la viruela de la faz de la Tierra. Por lo tanto, y esta vacuna, comentan los autores, que podría estar, si todo sale bien en las fases clínicas, hacia el verano ya en el mercado. Y bueno, luego hay algunas otras vacunas, como el proyecto de Vicente Larraga en el Centro de Investigaciones Biológicas, una vacuna de adenovirus, que bueno, que de ella controlo menos en qué fase están, pero ¿por qué no? También es prometedora. José Antonio López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un verdadero placer. Gracias a vosotros. Un saludo. Basilio, la Unión Europea está mirando de reojo la vacuna rusa. España no cierra la puerta a utilizarla siempre y cuando, eso sí, Bruselas, la Agencia Europea del Medicamento, le dé el visto bueno. ¿Qué crees que va a ocurrir? Hombre, en buena lógica, con los datos que ha salido en Lancet, que dice que son preliminares, y es cierto, pero bastante avanzados, sí, y esos datos a mí me dan confianza, porque lo mismo que desconfiaba de que decía ya tengo una vacuna y no habían dado ningún dato, ahora sacándolo en una revista como Lancet, los científicos rusos, que no son tontos y que son buenos, saben que no pueden mentir en los datos que van. Eso va a funcionar. Lo lógico es que se limiten a ver y para aprobar o no aprobar la eficacia de esa vacuna y la inocuidad a la hora de inyectarla. Me sentaría a cuerno quemado que la política interfiriera en la ciencia. Eso es una cosa que yo nunca, y sobre todo una cosa que va a interferir en la salud. Me parece un auténtico disparate. Yo creo que con los datos que la agencia, que lo mirará con lupa, que tienen en la mano, si la prueba pueda ser puede emplearse en toda Europa. Y además, por lo que dice Lancet, es una vacuna curiosa, utilizando efectivamente adenovirus, pero dos adenovirus distintos, uno en la primera inoculación y otro en la segunda, para evitar ningún tipo de rechazo por parte del sistema inmune humano. La proteína que ingresa es la misma, que es la S, y la están poniendo distintas vacunas de distintas formas, pero es ingeniosa. Y yo creo que puede ser muy útil. Es que además la solución no está en que haya una vacuna, la solución es que haya 10, 12, 15 vacunas, porque son mucha gente a vacunarse. Hay que vacunar al mundo entero. Sobre la vacuna rusa, José Miguel González, le quiero preguntar una cuestión. La vacuna rusa no tiene capacidad de producirse en Europa, y ese es uno de los criterios más importantes fijados por la Unión Europea para dar el visto bueno a la comercialización. ¿Está pesando más la nacionalidad, digámoslo así, del fármaco que su eficacia? Sin duda, ya Basilio lo comentaba respecto al origen político del lugar. Por eso, bueno, se incorporan con menos sospechas aquellas que proceden de Estados Unidos o de Reino Unido, mientras que aquellas que proceden tanto de China como de Rusia pues tienen un inconveniente político aparentemente. Pero, como bien se dice, el desarrollo científico no tiene por qué interferir en algo. Lo que sí me ha parecido una cierta indisciplina europea es la postura de Hungría, es decir, el que antes que la propia Agencia Europea del Medicamento la haya aprobado, pues ya se aventuró. Es cierto que da muchas esperanzas de efectividad, pero tal vez en lo que es el entorno europeo, tal vez ha sido una osadía que pone en riesgo absolutamente el resto del territorio continental. Ana, estamos hablando de la vacuna rusa, pero lo cierto es que las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca también van en aumento. A diferencia del Reino Unido, buena parte de Europa se está planteando, muchos países han
decidido no usarla en mayores de 65 años y aquí en España el Ministerio de Sanidad asegura que no hay información sólida que demuestre su efectividad a partir de ese rango de edad. ¿Qué opinas? Sí, obviamente el grupo o el número de personas mayores de 65 años que han participado en los estudios no es suficiente como para asegurar la eficacia en este grupo de personas. A mí tampoco me preocupa excesivamente, es decir, que si la ponemos a menos de 65, la ponemos a menos de 65 y cogemos otra vacuna y los ponemos a más de 65. Yo creo que estar en estas discusiones, en la de una sí, cuantas más hayan, más posibilidades y nos tendremos que ajustar a nuevos protocolos de vacunación y con cuantas más armas, pues cada uno con la suya y ya está. ¿Se deberíamos suministrarla a la población mayor, Basilio? No lo sé, lo que acaba de decir Ana es así, es decir, el conocimiento que nosotros tenemos es que el número de personas vacunadas en la fase previa de mayores de 65 años no es suficiente como para tener unos datos convincentes para usarla. Entonces, es que lo que ha dicho está clarísimo, es decir, nos estamos peleando porque hay pocas. Bueno, pues vamos a poner una poquita para los de 65, que no sea la de Oxford, y la otra la cogemos y la ponemos para los de 15, 20, 30 años, que eso sí está demostrado con la eficacia que han manifestado, con la inocuidad que han manifestado. Entonces, bueno, pues por otra estrategia y para adelante. Nos faltan vacunas. Hay otro debate importante que está surgiendo y se lo pregunto a los sanitarios, también a José Miguel. Algunos expertos están pidiendo que, dado el alto índice de expansión con la cepa británica, no solo se vacune a las personas mayores, sino que también se vacune a los grupos de población que más propagan el virus, es decir, los jóvenes. ¿Están ustedes de acuerdo en que eso se haga así? Podría ser, si hubiera vacunas, serían estrategias paralelas, yo creo. Mira, China ha ido a vacunar al grupo de edad que más transmite, a los jóvenes. Ha ido a institutos, a colegios y mayores de 16, y ahí está vacunando. Pues ¿por qué no? La cuestión es contar con el material necesario para poder llegar a todos. ¿Que podemos llegar a todos? Perfecto. Vulnerables, personas mayores y grupos de transmisión mayoritarios. Y vamos, por supuesto que entonces sí vamos a conseguir una cobertura importante de personas vacunadas y obviamente frena la transmisión. Lo positivo de la vacunación ya no es solo aislarte frente al virus, sino evitar el contagio. Por lo tanto, desde esa perspectiva puedes establecer determinados tipos de estrategias diferenciadas, unos para preservar la salud de ese colectivo de personas en base normalmente a su edad y otro para evitar que se propague con la rapidez que se está llevando a cabo. Hay 20.260 personas que ya han completado la pauta de vacunación en Canarias, donde se ha suministrado el 91% de las dosis recibidas. El calendario de vacunación sigue avanzando y lo hace con el objetivo de inmunizar al 70% de la población de las islas en verano. Un reto complicado para el que se ha formado a cientos de enfermeros. Hemos acompañado a algunos de ellos durante una jornada de trabajo para mostrarles el lado más humano de esa labor. Son las 9 de la mañana. Los sanitarios comienzan a llegar a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. El objetivo de hoy, llevar la segunda dosis de la vacuna a la Residencia de Mayores Virgen de Candelaria. Bueno chicos, pues que tengan buen día, que vaya todo bien y con cuidadito. Verónica, arranca una jornada de vacunación. ¿Qué significa para ustedes formar parte de todo este proceso? Desde que empecé aquí he estado muy emocionada. Esto yo creo que ha sido un año sumamente duro para la población en general, para los abuelitos, para el servicio sanitario, para los médicos. Y pues esto precisamente es una luz al final del túnel. Esperemos que efectivamente todo vaya bien, que podamos salir adelante y poco a poco restablecer pues, Son las 10:15 de la mañana y el equipo de profesionales ya se encuentra en la Residencia de Mayores Virgen de Candelaria. Comienza el operativo para asegurar la inmunidad de trabajadores y residentes. Beatriz, llevas ya varias semanas, muchas residencias llevando la vacuna. ¿Qué te encuentras de la gente que recibe esa dosis por parte de ustedes? Con lo que más me quedo, que es la tónica de todos los días cuando vamos a vacunar, es el agradecimiento de la gente mayor. Hay gente que te dice que nos estaban esperando como agua de mayo, gente que llora con la segunda dosis, emocionados. Son cosas que te llegan.
te llena y te das cuenta de la importancia del momento que estás viviendo y lo que supone lo que estás haciendo. También es gracioso algún residente que nos pregunta, ¿y para qué es esa vacuna? Yo ya me puse la vacuna de la gripe y le dices, no, para el otro virus, el COVID, ¿qué COVID ni qué nada? Ángel, en tu caso la vacunación te ha supuesto reencontrarte con pacientes que ya conocías previamente, ¿no? Efectivamente, a mí como gran parte de las generaciones que acabaron enfermería hace pocos años nos ha tocado trabajar durante los primeros meses tras salir de la carrera en residencias de mayores como esta. Volvimos ahora tras casi un año a verlos a nuestras residencias y se les echaba de menos, la verdad. Valentín, ya la segunda dosis de la vacuna, ¿cómo se encuentra? Yo bien, gracias a Dios bien. Tenía ganas de vacunarme. Vamos a ver ahora el domingo, dice que vienen de la visita, dice. Que vienen los domingos, viene mi hermana a ver si viene ella. Hay que tener paciencia. Verónica, termina ya la jornada de vacunación, ¿qué tal ha ido el día? La verdad ha ido fenomenal, este es un centro de lo cual nos vamos bastante contentos, la gente, como habrás visto, está muy alegre por esta segunda dosis, sin embargo, esto ahora es que empieza, todavía falta mucho camino que recorrer. Son las 12 y la jornada de vacunación está prácticamente concluida. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero saber que cada vez más personas están venciendo la lucha contra el coronavirus compensa todo el esfuerzo realizado. Bueno, pues esta es la parte más emotiva de una campaña que sigue manteniendo el objetivo de vacunar al 70% de la población en verano. La pregunta es clara a los tres. ¿Lo vamos a conseguir? Es que no depende solo de nosotros y de la estructura que tenga el Servicio Canario de Salud y que amplíes la estructura a otros profesionales que pueden colaborar. Depende de que nos lleguen las dosis suficientes. Y una vez tengamos la garantía de que nos llegan esas dosis, entonces podemos decir, con la estructura que se tiene, el número de personas que hay que vacunar se va a llegar, pues con los datos en la mano en principio no, pero es que el problema es que no podemos calcular sin tener las dosis. Si tuviéramos las dosis aquí, era cuestión de sentarse y decir, mira, es que no nos valen las 600 enfermeros que teníamos, no nos valen los 100 médicos voluntarios que tenemos, no nos valen las clínicas privadas, no nos valen los consultorios, tenemos que utilizar la Cruz Roja, tenemos que utilizar el Ejército, pero teniendo eso podrás planificar. Mientras tanto, ojalá. Sí, ojalá, es verdad. Llegaremos, no, lo intentaremos, sí. Difícil, pero es lo que decía Basilio, depende del suministro y también de que sea una vacuna, porque Pfizer es que el problema que tiene es cómo se tiene que conservar, por lo tanto... Los 70 grados bajo cero, los famosos 70 grados bajo cero. De cara ahora a estos primeros grupos no, pero de cara a los, por ejemplo, al siguiente grupo, que es las personas vulnerables en domicilio o grandes dependientes, es muy complicado porque no se puede estar de sitio en sitio con la vacuna, por lo tanto necesitamos que vacunas con menos necesidad de tantos grados esté con nosotros y las dosis suficientes para poder llegar. Pero bueno, lo vamos a intentar, que no quede por ser. Es cierto que depende del número de vacunas, es cierto que depende del número de profesionales, es cierto que depende si la persona se tiene que movilizar a vacunarse o, al contrario, el facultativo. Pero si usáramos única y exclusivamente al número de población objetivo que hay que vacunar, ahora mismo tendríamos que multiplicar por 8 el ritmo para llegar ahí. Obviamente teniendo en consideración que multiplicar por 8 ya no es solo ponerla, sino tenerla, pero que con las ratios que tenemos ahora mismo es deseable, se intentará, pero es poco realista el pensar que se conseguirá. Seguimos hablando de esas campañas de vacunación que no avanzan, desde luego, al mismo ritmo en todos los lugares. Lo hace a dos velocidades, la de los países ricos y la de los países pobres. La Organización Mundial de la Salud estima que solo el 30% de la población va a estar vacunada en África a finales de este 2021, mientras que Occidente ya ha administrado millones de vacunas y acapara dosis para más del doble de sus habitantes. De ahí que esta noche nos preguntemos cuál será el precio a pagar si no inmunizamos a los países más desfavorecidos. Esto es lo que opina Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Si los países en vías de desarrollo no tienen acceso a las vacunas, corremos el riesgo de que las cepas de coronavirus se sigan expandiendo en estos países, mientras que en los países más ricos la cantidad de población inmunizada va a crecer. Y además no va a evitar que nuevas variantes sigan surgiendo en estas regiones del mundo.
Bueno, pues la pregunta, además del aspecto sanitario, Basilio, con este ritmo desigual de vacunación entre países ricos y países pobres, ¿estamos al borde de un fracaso moral? Hombre, yo espero que tengamos la suficiente conciencia de no hacerlo así. Lo que acaba de decir Jacob, que conoce porque está trabajando en esto, lo que pasa con los virus y las mutaciones, puede ser fatal. Es decir, puede revertirse en contra de nuestro egoísmo. Si vamos a ser tan egoístas de no echar una mano para poder vacunar a esa población, se nos puede volver en contra nuestra, porque los virus mutan con una rapidez. Eso le quería preguntar. Si no inmunizamos a los países más pobres, puede haber una nueva cepa. Estamos hablando de la británica y de la sudafricana. Pero puede aparecer una nueva cepa ante la que las vacunas que tenemos en Occidente ahora no sean eficaces. ¿Eso es posible? ¿Eso es real? Por supuesto, y podrían entonces se podrían extender en nuestro territorio. Tendríamos que estar cambiando la estructura de las vacunas para poder... Es cierto que se sabe cómo hay que atacar y fabricar las vacunas. Todo eso se sabe, por eso la ciencia ha sido capaz de hacerlo en tan poco tiempo. Pero si esto lo tenemos que estar haciendo cada ciertos meses, es una auténtica locura y un auténtico descalabro. Desde el punto de vista humanitario y moral, hay que ayudarlos. Y desde el punto de vista egoísta nuestro, hay que ayudarlos. Sí, totalmente de acuerdo. Estados Unidos tiene 32 millones de personas vacunadas a día de hoy. En África solo hay 5 dosis de vacuna. Yo creo que es una cuestión moral y ética. Estamos en la obligación de frenar la pandemia a nivel global. Y mientras no vacunemos y hagamos estrategias de vacunación conjuntas, no vamos a poder solucionarlo. La OMS apuesta por ello. El mecanismo COVAX quiere que el acceso sea equitativo en todos los países y, de hecho, AstraZeneca proporcionará, creo que son 337 millones de vacunas para hacer un reparto equitativo para intentar conseguir que el 20% de todos los países, da igual su condición económica, tengan acceso a la vacuna. Yo creo que esto es muy importante por mutación, porque no podremos mantener cerradas fronteras, porque si no tendríamos que cerrarnos, y evidentemente eso va de la mano de volver a resurgir la economía, el turismo, el comercio. Yo creo que el mundo no es solo un grupo de países. El 16% de la población de los países ricos es la que contiene los países ricos, el resto de la población está en los países pobres. Por lo tanto, yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, que si vacunar solo al 16% supone un éxito. Está la parte sanitaria y has tocado también, Ana, la parte económica. Le pregunto al economista, la economía global podría perder hasta 7,6 billones de euros si los países menos desarrollados no acceden a la inmunidad al mismo tiempo que los más prósperos, que sufrirían la mitad de esas pérdidas. ¿A qué escenario, José Miguel, nos podríamos enfrentar? Todas las pandemias generan brechas. Bien, eso no sería esta la primera. Lo que ocurre es que a nivel planetario siempre normalmente las pandemias son importadas por algo que sucede puntualmente en una región del mundo. En este caso, pues, ha proliferado y se ha homogeneizado por todo el planeta. A partir de ahí, el no hacer una correcta redistribución del control sanitario y de salud pública. Cuando hablamos de ese 70%, no estamos hablando del 70% de Canarias, ni de España, ni de Europa, estamos hablando del 70% del mundo. Es decir, que es donde prácticamente ya la inmunidad de rebaño pudiera ser completa, como ha sucedido con otras evoluciones víricas. Entonces, a partir de esas circunstancias, invertir en los países de desarrollo desde el punto de vista sanitario es invertir en los países desarrollados, justamente desde el punto de vista de la seguridad, pero por una sencilla razón, y es la demografía. Las pirámides demográficas de los países desarrollados no van a ser suficientes para mantener un sistema como el que tenemos de forma actual. Por eso, prácticamente el 86% de las personas se mueven a lo largo y ancho del mundo, y normalmente desde la perspectiva del país en vías de desarrollo hacia los desarrollados. Como bien se decía, ¿qué nos vamos a blindar? Es decir, vamos a generar una división más abrupta de la que ya hay incorporada. Por eso ahora el reto a que instituciones como Naciones Unidas, como la propia Organización Mundial de la Salud, sean menos instituciones, llamémoslas así, de buena prensa, y que sean más ejecutivas, y que los países deleguen en sí, pues, políticas coordinadas a lo largo y ancho de todo el planeta. No, está claro que la opinión es unánime en la mesa sobre este tema. Como estamos viendo, la vacunación no admite
soluciones parciales. Es un problema global que condiciona a todo el planeta. Algo que también sucede con la forma que tenemos de movernos, de trasladarnos por tierra, mar y aire a través de medios de transportes contaminantes, que además de verse afectados por la pandemia es necesario resetear para preservar nuestra salud y también, hay que decirlo, nuestra supervivencia. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad de tan solo 4 minutos y regresamos enseguida con este asunto. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a abordar ahora un asunto que, como casi todos, tampoco escapa de los efectos de la pandemia. O peor, quizás se convierte en el origen de la propagación de nuevos virus. Nos referimos a la movilidad y a los transportes que utilizamos. Son ineficientes y contaminantes, contribuyendo de forma notoria al cambio climático que ya está aquí y que todos los expertos señalan como la causa de futuras pandemias. Para evitar que esto ocurra, Canarias tiene muchos deberes pendientes. Fíjense en este dato: si las islas fueran un país, seríamos el 6º del mundo en número de coches por cada 100.000 habitantes, un dato insostenible que nos debe llevar a la reflexión, no solo para evitar los grandes atascos que estamos soportando cada día, sino para preservar nuestra salud. Se lo mostramos en el reportaje de esta noche que hemos titulado En Marcha. El motor gripó. El virus penetró y atacó, quebrando el paso y frenando en seco la normalidad. Ahora encendemos de nuevo el motor. Las dificultades persisten. El arranque es bronco, con el ruido de la incertidumbre y el zumbido de la confusión. Pero el trayecto está adelante y retomamos el camino para recorrerlo. En las islas hemos ido recuperando la movilidad, aunque sigue siendo más baja de lo normal. Si antes de la pandemia casi el 29% de los canarios salía de su casa en las horas punta, ahora esta cifra no llega al 20%. Sabemos que si disminuye la actividad, disminuye la movilidad, pero lo cierto es que si uno observa los datos de determinados aforos en relación a la intensidad media diaria, se observa que se están recuperando a niveles de pre-COVID. ¿Qué ha afectado en que se reduzca la movilidad? Pues por supuesto el teletrabajo y la reducción en la actividad económica. Además de los motivos económicos, en la reducción de la movilidad también influye el miedo a contagiarse con el virus. Es cierto que todo este tema de la pandemia ha hecho que nos movamos de manera diferente y muchos con miedo. Yo tengo gente en mi consulta por este motivo, que le da ansiedad el no poder salir. Tengo que entender por qué no puedo moverme. Pero pasa con todas las fobias y con todas las manías y con la ansiedad. Si tú entiendes por qué te lo produce, la llevarás mejor. Ahora, si nos encaprichamos en que tenemos que movernos y qué es lo que está pasando y que tenemos que salir, pues entonces pasa lo que pasa. Estoy en un atasco, todo el mundo envenenado, ya van más de 2 horas y el motor huele a quemado. Antes de la pandemia, esta era la situación en las 2 capitales canarias. Santa Cruz de Tenerife es la 4ª ciudad de España con más atascos. Pasamos un 22% de tiempo extra en cola. Si sumamos los minutos, en Las Palmas de Gran Canaria, los conductores pierden 2 días enteros metidos en el coche por culpa de atascos como este. Unos atascos que solo parcialmente se han reducido en los últimos meses debido al coronavirus. Ha habido una reducción bastante importante en la ciudad de Las Palmas en cuanto al tránsito de vehículos por las vías públicas, en cuanto a las horas críticas del tráfico, que están desde las 6 de la mañana hasta las 9 aproximadamente, la tenemos estipulada nosotros, controlada, ha afectado lo que es el tránsito de vehículos por la vía. Yo calculo que probablemente entraremos en una normalidad casi rozando el 95% a partir de mayo, junio. Los datos que tenemos es que han entrado unos 13 millones de vehículos menos en la ciudad a causa de la pandemia, por lo tanto estamos hablando de cerca de un 18% menos de vehículos. También es verdad que los controles de aforo del movimiento de Santa Cruz, estamos hablando de unos 28
millones de vehículos que se han movido alrededor de la ciudad y son casi 6 millones menos que en el 2020. Y la previsión es que, bueno, mientras se vaya reactivando la economía, se va a ir reactivando la movilidad y el flujo de tráfico en la ciudad. Canarias tiene demasiados coches. Si las islas fueran un país, sería el sexto del mundo en número de vehículos por cada 1000 habitantes. Según los últimos datos, La Palma es la isla donde más vehículos hay por cada 1000 personas, 856. Le sigue Lanzarote con 851. Ya por debajo de los 800 están Tenerife con 795, El Hierro con 791, Fuerteventura con 775, Gran Canaria con 745 y Sierra La Gomera con 714 vehículos por cada 1000 habitantes. Aunque nos movemos menos que antes, la pandemia nos deja una evidencia. Ahora usamos más nuestro coche y menos el transporte público. El uso del coche está aumentando. ¿Por qué? Pues porque la población ha optado a hacer un uso individual del vehículo privado. Y esto para alejarse del riesgo al contagio que supone viajar en modos colectivos. El miedo al uso del transporte público ha disparado las ventas de los vehículos usados. Por cada coche nuevo que se compra en Canarias, se venden 2,5 vehículos de segunda mano. Y este es el mini cabrio que habíamos comentado. Como ves, muy nuevito, tiene apenas 30.000 kilómetros del año 2016. Agustín, en concesionarios como este, ¿han notado en los últimos meses un aumento en la demanda, en la venta de coches de segunda mano? La idea o la tendencia del mercado es que suba hasta un 10% del año que viene. También influido porque hay una subida en los impuestos de los coches nuevos de hasta un 5%. Entonces la gente tenderá más a buscar incluso un coche de ocasión porque la diferencia entre lo que vale de ocasión y lo que vale nuevo será mayor. En tu caso, Eric, ¿por qué estás buscando un coche de segunda mano? Pues últimamente ya estaba pensando en pasar del transporte público al privado. El estar en contacto en servicios públicos pues es un poco más delicado. ¿Aproximadamente cuánto dinero tienes pensado que podrías gastarte? Pues me gustaría más, pero entre unos 7.000, 8.000 euros aproximadamente. La economía, en particular en Canarias, se está viendo muy afectada por el cero turístico que estamos sufriendo. Y eso al final en la capacidad de compra, el ticket medio que estamos teniendo en Canarias, se está notando. Y el coche de ocasión, pues como su nombre lo indica, a nivel de precio sigue siendo una oportunidad de compra. ¿Qué está ocurriendo con el nuevo? En Canarias se financian alrededor del 90% de los vehículos que se compran. ¿Qué ocurre? Muy sencillo, hay muchísima gente no solo en ERTE, sino también en paro. Entonces eso está afectando muchísimo a la hora de poder obtener una financiación para la compra de un vehículo. Los coches de segunda mano, más antiguos y contaminantes, llenan las calles de Canarias, una circunstancia que tiene efectos medioambientales. Arrastramos un modelo, una estructura de venta de coches secuestrada por una primera línea de oferta turística de coches de alquiler que luego pasan en coches secundarios que están quemados, que tienen más tasa de contaminación, que no están modernizados, lo que nos da un modelo de parque bastante arcaico en cuanto al perfil de los vehículos que se usan. Muchas veces son tecnologías que no reúnen las normativas y que, como fueron matriculados anterior a las normativas más recientes, están exentos de cumplir niveles de contaminación. La COVID ha creado un enorme bache para el transporte público de Canarias. En 2020, Guaguas Municipales perdió 14 millones de viajeros respecto al año anterior, un descenso del 36% tras 6 años consecutivos sumando viajeros. Global, la empresa que mueve pasajeros entre los municipios de Gran Canaria, tuvo un descenso de casi el 40% tras registrar en 2019 el mejor dato de su historia. El teletrabajo pues, ha reducido la movilidad. La falta de actividad económica también ha reducido la actividad, que hasta que la nueva normalidad o la normalidad a la que estábamos habituados, pues esto vuelva, no creo que lleguemos a recuperar el número de viajeros. El contagio en las guaguas, en el transporte público, ha sido mucho menor del que se esperaba, es prácticamente inexistente, pero también a las guaguas las hacemos PCR. O sea, de vez en cuando tomamos muestras en guaguas aleatorias y todas las que hemos hecho hasta el momento han salido negativas.
Las guaguas de Titsa en Tenerife perdieron un 36% de viajeros en 2020 con respecto a 2019, lo que supone una reducción de más de 16 millones de pasajeros. Hemos perdido un 40% de los viajeros, del total de viajeros. Durante el 2021 nuestra idea es recuperar básicamente la mitad de lo que hemos perdido. Y seguimos en Tenerife porque 2020 también fue un mal año para el tranvía, que restó más de 5.200.000 pasajeros. A medida que se ha ido recuperando la actividad, hemos ido recuperando también el número de viajeros. Ya estamos en torno a un 80% de lo habitual. Muchísima gente que está en ERTE, hay gente que ha cambiado los horarios, el teletrabajo. Y luego hay cierto miedo también a usar el transporte público, que no es un miedo fundado, al contrario, es infundado completamente. ¿Qué medidas se han implementado para asegurar que el tranvía sea un transporte seguro? Las limpiezas que se hacen tanto en las estaciones, dispensadores, como en todo lo que son los vagones del tranvía. Y luego, sobre todo y fundamental, las renovaciones de aire. Taxi. Antes de la pandemia, llamamos a un taxi para que nos explicara cuáles eran sus principales dificultades. Adolfo, bueno, tú eres taxista y a ti supongo que pues, el tráfico afecta claramente a tu trabajo, a tu servicio, ¿no? Sí, la verdad que bastante nos afecta en el bolsillo y en lo que viene siendo el estrés diario de todas las colas. El tráfico te hace perder tiempo, por lo tanto te hace perder dinero, ¿no? Diariamente, no sé, unos 20 o 40 euros diarios. Supongamos que soy un cliente, para llegar a mi destino, esta cola me haría perder tiempo, por lo tanto el taxi para mí como cliente dejaría de ser un transporte atractivo, ¿no? Sí, no solo atractivo, sino ineficaz a la hora de si tiene prisa el cliente para ir al destino por el tráfico que hay. Con la llegada del virus, el tráfico y los atascos ya no son su principal problema. Adolfo, ¿qué tal te fue el año pasado en la actividad del taxi? No sé cómo te lo puedo cuantificar, pero yo te puedo decir que la mitad o más de la mitad de la recaudación del 2019 fue lo que hicimos el año pasado. Y espero que económicamente vaya mejorando la cosa para que la gente pueda coger el transporte público y coger el transporte como el taxi. Pero no todo gira sobre 4 ruedas. Otras formas de moverse ganan cada vez más adeptos, como las bicicletas en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 395 bicicletas y con más de 25 kilómetros de carril para que sus 50.000 usuarios puedan circular con total seguridad por la ciudad. Hemos crecido un 25% de abonados con respecto al año pasado. Hemos superado ya los 200.000 horas desde que pusimos en marcha la bicicleta. Hemos superado los 3 millones de kilómetros hechos con la bicicleta, por lo tanto estamos muy satisfechos porque es un sistema que en un momento como este garantiza esas distancias sanitarias que nos recomiendan las autoridades. Queremos conectar también con la parte alta de la ciudad y el objetivo del año del 2021 y del 2022 es ir poco a poco adquiriendo más bicicletas eléctricas, llevando los carriles bici a la parte alta de la ciudad para que sea una solución para todos. Santa Cruz de Tenerife cuenta actualmente con unos 5 kilómetros de carril bici situados en la zona litoral de la ciudad y no tiene implementado un servicio público de alquiler de bicicletas, una realidad que desde el Ayuntamiento tratan de revertir a través de diversos proyectos. Actualmente tenemos unos 5 kilómetros ya realizados, pero nuestro proyecto es ampliarlo hasta el pueblo de San Andrés. También estamos trabajando en ampliar esos aparcamientos para las bicicletas, los patinetes eléctricos, precisamente para que puedan utilizarlo de forma correcta y que no se queden desperdigados por la ciudad. Y por supuesto también trabajar dentro de la orografía que nosotros nos permite la ciudad de Santa Cruz, que como todos sabemos es pendiente, y bueno, trataremos de que el carril bici llegue a todo el mundo de manera accesible y de manera práctica. La demanda de bicicletas y patinetes eléctricos aumentó un 144% de media. El miedo al coronavirus y el ahorro frente a un coche están detrás de este crecimiento. Daniel, ¿se podría establecer un perfil de esos clientes que están apostando por este tipo de vehículos? Durante todo 2020 el perfil mayoritario siempre han sido personas jóvenes, aunque sí es verdad
que desde verano hacia finales del año pasado hemos constatado de que cada vez gente con mayor edad se sube al patinete eléctrico. Las características orográficas de muchos municipios canarios que cuentan con pendientes podrían haber sido determinantes en el incremento de las ventas. El uso de la bicicleta en Canarias es tan bajo precisamente por estas pendientes. La bicicleta eléctrica y el patinete eléctrico facilitan eso. Y esta es la forma de moverse más antigua y que precisamente se proyecta como la solución futura para mejorar la movilidad: caminar. Por eso muchos municipios están peatonalizando sus principales calles. Los planes urbanísticos vuelvan a replantearse para dar cabida a los medios actuales de movilidad que utiliza la gente, ya sean monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, la gente que busca un dinamismo más efectivo, ¿no?, para llegar a un sitio determinado que son los centros de la ciudad, los centros donde tienen que desarrollar su actividad. Los intercambiadores de movilidad son importantes, ¿no?, porque puedes llegar a través del coche a la ciudad, pero a partir de ese momento ya puedes coger uno de estos medios directos para moverte dentro de la ciudad. Esto permitirá peatonalizar los centros urbanos de la ciudad. El camino será lento, pero el paso firme. Un paso decidido y rotundo para evitar imágenes como estas. El virus ha interceptado el camino para también frenar el trayecto que hacíamos. Una oportunidad para cambiar el rumbo equivocado y girar hacia una movilidad sostenible. Lo acabamos de ver en esta primera parte de nuestro reportaje, el cambiar el rumbo y dirigirnos hacia una nueva movilidad sostenible. No queda otra opción porque el cambio climático ya no es una probabilidad, es una certeza y las pruebas que lo acreditan están muy cercanas. ¿No es así, Wendy? Así es, y deja alteraciones de temperatura tan bruscas como las que hemos vivido recientemente este pasado mes de enero. Con la borrasca Filomena, los termómetros llegaron a marcar 25 grados bajo cero en la península y tan solo 2 semanas después superaron los 29 grados en varias ciudades del Mediterráneo, casi 55 grados de diferencia. En las islas la variación entre mínimos y máximos fue de hasta 33 grados y ahora, tras unos días primaverales, volvemos a experimentar los efectos de una borrasca que ya ha dejado nieve en la isla de La Palma y Tenerife y que podría cubrir de blanco la cumbre también de la isla de Gran Canaria. El tiempo es cada vez más extremo y los expertos avisan de que las islas podrían estar ya inmersas en el proceso de perder la primavera y el otoño. Para evitar los peores efectos del cambio climático debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Canarias tiene más de 1 millón de vehículos en circulación y un parque automovilístico que supera los 13 años de media, uno de los más envejecidos y contaminantes de España. Y teniendo en cuenta que las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de efecto invernadero, la solución para acabar con los atascos no puede pasar por construir más carreteras. Si se construye una nueva carretera, en el corto plazo seguramente notaremos mejoras en el tráfico, pero en el largo plazo volveremos a incurrir en congestión, incluso en mayores niveles. Porque funcionamos de la siguiente forma: si yo sé que hay una nueva vía que tengo a mi disposición, pues mucha gente cambiará sus pautas de comportamiento. Aquellos individuos que antes salían temprano para evitar la congestión, como saben que ahora hay vías libres, pues cambiarán esas pautas. Incluso gente que iba en el transporte público porque veía que la alternativa del coche pues no valía la pena en cuestión de tiempo y demás, pues ahora ven que sí y se trasvasan del transporte público al coche. El efecto negativo de nuestros coches sobre el medio ambiente se ha constatado durante la pandemia, ya que la contaminación del aire en Canarias disminuyó un 35% hasta octubre debido a la menor movilidad. Sin embargo, en los meses finales del año las emisiones volvieron a repuntar en las islas, lo que evidencia pues la necesidad de impulsar de forma urgente una red de transporte mucho más sostenibles, una necesidad imperativa para poder evitar este cambio climático que además comentábamos también en el documental. Miguel Ángel. Gracias, Wendy, por todos esos datos. Se incorporan a esta mesa y le damos la bienvenida a Patricia Conde, que es jefa de Movilidad y Educación Vial en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Patricia, bienvenida. Buenas noches, Miguel. Y está con nosotros también Araceli Raimundo, que es arquitecta especializada en sostenibilidad y bioclimatismo. Gracias por acompañarnos, Araceli. Los datos que nos ha ofrecido Araceli, Wendy, son contundentes. La pandemia ha demostrado que la reducción de la movilidad por culpa de la COVID-19 nos ha podido dar
hasta un respiro, una demostración para no cometer los mismos errores. Estamos a las puertas de llegar a un punto sin retorno. ¿Cómo lo evitamos? Yo creo que lo primero es no tener que esperar a que venga una pandemia para que podamos tener una atmósfera un poco más limpia, ¿no? O sea, tenemos que ir tomando medidas. A mí me parece que no solamente hay que avanzar hacia la movilidad sostenible, sino que hay que reflexionar por qué tenemos esta movilidad tan disparatada. Porque el sustituir los coches por vehículos eléctricos va a limpiar el aire de aquí, pero está contaminando en otros lugares del planeta. O sea, no es la solución y tampoco previene de los atascos. Entonces creo que el motivo por el que esta movilidad es tan disparatada es un urbanismo muy disperso, que lo ha facilitado la RIC, el que no tenemos sistemas policéntricos, sino que el trabajo está o en el área capitalina o en el sur de la isla y eso requiere coches todos los días. Y luego que no tenemos la ciudad esa tanto que se predica ahora de los 15 minutos. O sea, unos indicadores que te digan qué tipo de equipamientos te hacen falta en las ciudades próximos a los ciudadanos para que tú puedas hacer la vida cotidiana lo más a pie posible. Ana, ¿cómo puede afectar el cambio climático a la propagación de las nuevas pandemias? Es obvio que el cambio climático, pues la contaminación atmosférica hace que la propagación de virus, de este y de otros cualquiera, sea muchísimo mayor. De hecho, se ha visto ahora con la reducción de la movilidad cómo han disminuido las realizaciones de patologías respiratorias que en otras épocas del año, independientemente del virus que las cause, ha disminuido muchísimo y que en otras épocas del año estaban mucho más exacerbadas. Por lo tanto, yo creo que no solo influye en pandemia, sino en el contexto del estado de salud que ya está claramente demostrado que está muy, muy relacionado. Nuestra compañera Wendy Patricia hablaba de las carreteras. Los expertos aseguran que la solución de los atascos no está en construir más carreteras, más bien al contrario, porque más carreteras atraen normalmente más coches. Sin embargo, en Canarias nos empeñamos en construir más y más kilómetros cada día, cada año. ¿Estamos ante un grave error, empujados, Patricia, por la presión social? Completamente. De hecho, yo creo que lo que más lo escenifica es que nosotros tenemos una ley desde el 2007 en donde ya plantea unas medidas para alcanzar una movilidad sostenible. 2007, han pasado ya bastantes años y seguimos repitiendo el patrón y encima en un territorio que está limitado, que son el archipiélago. Yo creo que hay gran parte del gremio que ya lo empieza a ver. Lo que pasa es que parar la inercia es muy difícil, pero no es la solución. ¿Se puede lograr? ¿Se puede lograr? Parar esa inercia. Para eso estamos aquí. Ana, la pandemia ha disparado la venta de coches de segunda mano, coches que normalmente son más antiguos y, lógicamente, al ser más antiguos, más contaminantes. Por temor, se ha disparado esa venta de coches de segunda mano por temor a desplazarse uno en el transporte público. ¿Son ciertos esos temores? ¿Hay más riesgos de contraer el COVID-19, el coronavirus, en el transporte público? El riesgo de contraer el coronavirus está en todos aquellos espacios cerrados, mal ventilados, donde no se tengan las medidas de seguridad. Si nos ponemos en un tranvía, en una guagua donde no se cumplen las medidas, obviamente el riesgo siempre o la probabilidad de contaminarse será mayor, pero también la es el coche. De hecho, muchos de los casos de positivos, los contactos primeros son los que compartían el coche, pues para ahorrar un poco en estos tiempos en los que compartían coche para ir al trabajo, hemos tenido muchísimos casos de positivos que compartían el coche con otros 3 y evidentemente los 3 acababan siendo también positivos. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental es eso. Yo creo que hay que cumplir las medidas donde estemos y obviamente hay ciertos lugares que la probabilidad de contagio va a ser mayor. Estamos hablando de transporte público y fíjense, una de las grandes estrategias de movilidad del archipiélago pasa por la creación de una línea de trenes en Tenerife y en Gran Canaria que unan las capitales con la zona sur. El gobierno ha decidido presentar a la Unión Europea el proyecto de construcción para obtener la financiación necesaria. Sin embargo, las expectativas en ambas islas difieren. Mientras que en Gran Canaria mantiene una apuesta prioritaria por el tren, en Tenerife la preferencia es impulsar la red de guaguas, aunque si llegan los recursos europeos lo pondrán en marcha. Así lo afirman por lo menos los responsables de movilidad de ambos cabildos. El ferrocarril es la apuesta que todos los estudios indican es la mejor opción para Gran Canaria. Creemos que el tren de Gran Canaria es una de las apuestas que mejor encajan en esos ejes del proyecto NextGen, por la movilidad, por la sostenibilidad, por la transición ecológica y por la digitalización del transporte. El proyecto en sí tiene un coste estimado de 1.600 millones de euros, en los que hemos invertido más de 26 millones de euros.
Tiene un coste muy elevado, que estamos hablando de casi 2.200 millones de euros, que el Cabildo por sí solo no se puede permitir. Si hay una partida presupuestaria, como en este caso parece ser que hay una partida específica de Europa, el mecanismo Conectar Europa, que puede financiar esta infraestructura, pues evidentemente el Cabildo va a ir a por ella. Ahora tenemos un modelo basado principalmente en lo que es la guagua y en este caso tendríamos un transporte radial con una serie de intercambiadores. Ya lo han visto, hay discrepancias sobre las preferencias para la puesta en marcha del tren entre los dirigentes insulares con el exceso de vehículos en circulación que hay en Canarias. Patricia, ¿es la solución los trenes al problema de movilidad? Hombre, a mí opinar sobre el tren cuando no he podido ver los proyectos y no lo hago con mucho respeto. Yo lo que sí creo y muchos técnicos de movilidad defendemos es la plataforma segregada para el tráfico, el modo de tráfico que tú quieras fomentar. Si tú segregas un carril para que vaya el transporte público va a tener un mejor funcionamiento. Si lo segregas para las bicicletas, habrá más gente que se atreva porque no está seguro, porque está en un carril segregado. Si es un tren, un tranvía, un transporte público, lo que decidan, yo ahí no me quiero meter, pero que una vía segregada ayuda a fomentar lo que las políticas decidan, eso sin duda. De hecho, se ha visto, llevamos desde los años 70, 60 proyectando exclusivamente para el coche y que se ha conseguido lo que tenemos, por lo tanto, lo que proyectas se alcanza. Ambos ferrocarriles, José Miguel, costarán más la cifra que se da es de 3.800 millones de euros y algunos detractores aseguran que Canarias tiene desde luego otras prioridades antes que invertir todo ese dinero en trenes, por mucho que esos fondos procedan como proceden de la Unión Europea. ¿Qué opinas? Es una de las propuestas que se establecen sobre todo para aglutinar gran parte de la inversión europea en diferentes proyectos. Ahora bien, quien piense que un problema complejo como es la congestión de tráfico se soluciona solo con una medida, pues obviamente está muy alejado de la realidad. La contaminación en sí es una propia pandemia, es decir, genera enfermedades, por lo tanto, si no hubiera habido COVID-19, ya las diferentes propuestas de crear ya sea transporte guiado o como mínimo transporte colectivo que no colisione en tráfico con el vehículo privado, es la circunstancia que ya se estaba planificando. La apuesta estructurante por plantear una movilidad de esas características, también sin conocer el proyecto de forma pormenorizada, sino las amplias fichas financieras, pues puede que asusten, pero bueno, también habría que ver la viabilidad del sistema. Ahora yo hago una pregunta en el aire, ¿quitaríamos el tranvía ahora de Tenerife? Estamos hablando de desplazamientos hacia el sur, ¿no? Sí, no. Por eso digo que si la apuesta que se hizo en su día sobre sistema de transporte guiado Santa Cruz Laguna, ahora decidiríamos quitarlo. Se ha hablado también de la cantidad de puestos de trabajo, José Miguel, que se podría generar. Fíjate, en Gran Canaria se ha cifrado en 20.000 la cantidad de puestos de trabajo que podría generar la puesta en marcha del tren. ¿Se abre de paso una oportunidad económica encima en el escenario en el que nos estamos moviendo? Es una apuesta desde el punto de vista de la movilidad, pero que también disminuiría todo lo que es la accidentalidad in itinere, porque justamente las personas están viviendo cada vez más lejos de su lugar de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, la solución de movilidad colectiva, esto porque es desde el punto de vista de una apuesta pública, pero también hay iniciativas por parte de determinados tipos de sectores económicos en donde se podría plantear, que de hecho ya se han hecho, transportes colectivos de sus plantillas para evitar también la limitación de vehículo privado en afluencia de su residencia hacia el puesto de trabajo. Araceli. No sé, yo es que eso lo veo como la persona que va al médico porque tiene la tensión alta y no se preocupan de si es que está tomando mucha sal. O sea, ¿por qué la gente vive cada vez más fuera, más lejos de su puesto de trabajo? O sea, es el diseño a lo mejor de la isla el que no ofrece oportunidades de esos sistemas policéntricos que yo sugería. Es que es una línea importantísima. Hay muchísimas dependencias que tenemos en Canarias con el tema de la energía, con el tema de la gestión del agua, con el tema de la producción de alimentos, que si queremos ser más autosuficientes tenemos que potenciar. Y se pueden potenciar cerca, o sea, en ámbitos municipales. Entonces creo que la solución no es fomentar esa movilidad como si no hubiera más remedio, sino invertir esa cantidad desorbitada de dinero en tratar de generar esos sistemas policéntricos.
Estamos en ello con un proyecto que se llama Ecoejes, que ahora entregamos uno en La Orotava y que va un poco en esa línea. Creo que hay soluciones que en vez de gastarte el dinero en pastillas para la tensión, pues procures darle unos buenos hábitos de conducta a tu paciente para tratar de que no se las tome, porque no es bueno ni para él, y es verdad que genera economía porque se venden pastillas, pero es que no se trata solo de eso. Y la educación no suele dar dinero, y entonces por eso es por lo que se crea esa especie de círculo vicioso en el que se potencian más las soluciones que las prevenciones. Bueno, vamos a dejar aquí el debate de la conveniencia de los trenes en Canarias para hacer una brevísima pausa. Vamos a volver solo en 4 minutos para ofrecerles la segunda parte del reportaje de esta noche. Veremos cómo ha cambiado nuestra pauta en los viajes por aire y por mar debido a la pandemia, los inconvenientes de la doble insularidad y el riesgo que alertan algunos expertos sobre la concentración de compañías aéreas para nuestros desplazamientos a la península. Será en un instante. Seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, cuando son las 11:26 de la noche. Estamos de nuevo con ustedes para ofrecerles la segunda parte de nuestro reportaje dedicado a la conectividad de Canarias. Una conectividad que ha transformado radicalmente el coronavirus y que también presenta nuevos riesgos derivados de la crisis que atraviesan las compañías aéreas. Además, mostraremos el futuro más inmediato. No se pierdan una opción de movilidad. Llegan los aerotaxis. En Canarias, no todas las autopistas son de asfalto. La actividad frenética se reproduce por aire y por mar en unas islas donde la conectividad es tan necesaria como respirar. Una conectividad que rompió el coronavirus provocando un vacío infinito en muelles y aeropuertos. Los motores se han vuelto a encender, pero todavía con las revoluciones muy bajas. En 2020, el tráfico en los aeropuertos de las islas sufrió un batacazo. La cifra de pasajeros apenas alcanzó los 17 millones, un 62% menos que el año anterior, siendo el turismo el sector más afectado. El año pasado, Canarias recibió solo 4,6 millones de visitantes, muy por debajo de los 15 que llegaron al archipiélago en 2019. Carolina Herrero, directora de comunicación de la Asociación de Líneas Aéreas. ¿A qué dificultades se va a enfrentar el sector en 2021? La principal dificultad o el principal reto va a ser recuperar la normalidad y reconstruir o recuperar esa confianza del pasajero y restaurar la conectividad aérea. Estamos en una situación totalmente de supervivencia, con una demanda totalmente por los suelos, y el sector aéreo se recuperará en función de la propia evolución del COVID. 2020 fue un año negro para el sector aéreo y calculamos que las pérdidas se cuantifican en 120.000 millones de euros a nivel europeo. ¿Cuál es el futuro de las compañías aéreas en España? ¿Existe una tendencia al oligopolio por la concentración de empresas y eso repercutiría en el precio de los billetes en 2021? Es poco probable que a corto plazo asistamos a concentraciones, ¿no? Más allá de las adquisiciones de compañías que conocemos hasta ahora. Hoy por hoy no había sido tan barato volar, ¿no? Los precios han caído pues como nunca para animar esa demanda que se ha desplomado. La compra de Air Europa por parte del grupo IAG, donde está Iberia, Air Nostrum y Vueling, lo que puede llevar es prácticamente a una dependencia de un único grupo empresarial para la movilidad de los canarios. Esto prácticamente estamos hablando que 8 de cada 10 asientos los va a vender este grupo empresarial. La teoría y la experiencia nos dice que ante efectos de monopolio son ellos los que establecen los precios y por tanto los perjudicados seremos los consumidores. Por tanto es necesario que las instituciones públicas controlen, estén atentos a los efectos en precios y en servicios que el grupo IAG vaya a tener en Canarias. Pero la conectividad aérea no solo resulta esencial para el turismo. Los canarios nos movemos diariamente entre las islas. En el 2019 supusieron
unos desplazamientos aéreos de en torno a más de 4,5 millones de pasajeros. Con respecto al 2020 ha habido una caída interanual considerable de más de un 45%, lo que ha supuesto que los desplazamientos aéreos han bajado a un poco más de 2,5 millones de pasajeros. Desgraciadamente las previsiones no son demasiado optimistas. Estamos viendo que actualmente sufrimos que algunas de las islas todavía continúan en nivel 3, incluso 4, con lo que conlleva pues, un descenso de demanda, tanto vacacional como a nivel corporativo, con lo que nosotros estimamos que la famosa reactivación que necesita nuestro sector no llegue antes de mediados de verano como poco. Buenas tardes, para Fuerteventura, por favor. Gracias. Justo antes de la pandemia conocimos a Gloria, que se subía en un avión todas las semanas por trabajo. Gloria, esto es habitual para ti. ¿Tú cuántas veces sueles viajar a la semana? Pues 2, 3 e incluso 4 veces a la semana. Casi siempre por motivo laboral. Entonces, para ti, el avión es como si fuese un coche. La verdad que es una continuidad de las carreteras de las islas. Para moverme de una a otra tengo que utilizar el avión. Ahora hemos vuelto a hablar con ella para conocer si continúa volando de la misma forma. Gloria, hace unos meses nos contabas que viajabas casi a diario. ¿Cómo ha cambiado esto a raíz de la pandemia? Ha cambiado bastante desde ese momento y ahora se ha convertido en solamente un vuelo semanal y a veces incluso cada 15 días. El 80% de mi trabajo, porque soy comercial, se realiza en la calle, entre ellos en varias islas, y ahora todo eso ha cambiado a convertirse todo en videoconferencias en mi teletrabajo. Cuando llego al aeropuerto me da hasta ganas de llorar cuando dices, Dios mío, no hay nadie, en la pantalla 5 o 6 vuelos. Y esta es nuestra otra autopista, la marítima, también afectada por la acción del coronavirus. En 2020, el tráfico marítimo se hundió. Los puertos canarios movieron algo más de 4 millones de pasajeros en líneas regulares, un 40% menos que el año anterior. También las mercancías descendieron, pasando de las 40 millones de toneladas en 2019 a las 37 millones de 2020. José Mayor, presidente de OnePort. Vamos a hablar de tráfico marítimo. ¿Nos podría ser una evolución del número de pasajeros que viajaron en el año 2019 con esa subvención del 75% y cuando llega la pandemia en el año 2020? El sector marítimo que más creció en los últimos 10 años fue el tráfico interinsular marítimo, ¿no? Con el célebre descuento 75%, pues evidentemente tomó encima un gran impulso. El mes de marzo nos creó un problema enorme que hizo que todo el tráfico se parara prácticamente y el de pasajeros bajó a mínimo. La mercancía cayó, en porcentaje cayó un poco menos, puesto que la mercancía sí que lógicamente pues tiene que ir y tiene que volver y los operadores portuarios pues funcionaron. ¿Cuáles son las expectativas para el año 2021, José? Mire, hay que ser optimista pero realista. Hombre, esto a partir de que se controle la pandemia es cuando podríamos hacer los números, pero yo creo que esto deja un hueco para 2 o 3 años mínimo. Si la movilidad ya es complicada en un archipiélago, las islas no capitalinas sufren un extra de dificultad. Es la doble insularidad, una circunstancia que pone más trabas a la conectividad de estos canarios. Hola, Yaisa. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Pues muy bien, yendo para La Gomera como tú, porque tú te mueves mucho habitualmente entre islas. Sí, todo lo que el gobierno actualmente nos lo permite, pues nos movemos entre islas, porque soy guía de turismo, que ahora vamos con menor regularidad, menor asiduidad, pero sí es verdad que es muy importante la conectividad entre islas y en este caso entre La Gomera y Tenerife. Necesitamos pues mayor conectividad y si no hay una mayor regularidad de esos viajes entre islas, pues entonces no ayudaría al desarrollo del turismo en sí. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, ¿qué dificultades tienen que afrontar los ciudadanos de La Gomera, de las islas no capitalinas, desde el punto de vista de la movilidad debido a la doble insularidad? Un ciudadano que pretenda ir a Tenerife, a una especialidad que no hay en La Gomera, para tratar su tema de salud, tiene que ir al hospital de referencia. Esto supone tiempo, supone coste. Por tanto, la movilidad es imprescindible.
Las islas no capitalinas tienen un déficit que lógicamente se corresponde con su dimensión demográfica, pero no por eso debemos dejar de atender las necesidades para que Canarias crezca en una sola dirección. Si uno evalúa el coste de la cesta de la compra en la isla de La Gomera, esa mercancía tiene un coste, que es el sobrecoste de la doble insularidad y que desde luego alguien la tiene que pagar. ¿Quién la paga? El consumidor. ¿Por dónde pueden pasar las soluciones para minimizar esas diferencias entre islas? Todo esto al final tiene que ser compensado. ¿Cómo? Con un fondo de solidaridad interinsular. Esto lo prevé el estatuto y nunca se ha puesto en práctica. En todas las islas, sean o no capitalinas, se mira con preocupación al medio ambiente, aunque son las más densamente pobladas las que tienen mayor riesgo de contaminación. Desde el confinamiento y hasta el pasado octubre, Canarias mejoró la calidad del aire. Los niveles de dióxido de nitrógeno cayeron un 35% en las ciudades, pero en otoño se produjo un repunte en estas emisiones. Al estar en cuarentena, cambiamos radicalmente nuestros hábitos diarios porque ya no teníamos transporte. Y ahí vimos la calidad del aire aumentó, porque la concentración de gases contaminantes disminuyó radicalmente. Los datos muestran que en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, en momentos puntuales esto fue hasta el 70%. Tras ir recuperándose poco a poco la actividad social, la actividad económica, toda la emisión de gases aumentó. Evidentemente, yo me temo que haya ese efecto rebote también ahora, porque desde que empecemos a activar la economía, se empezará a activar mucho más la movilidad y por lo tanto empezará a aumentar de nuevo esta emisión de gases de efecto invernadero. Efectos al medio ambiente y a la salud que obligan a buscar otras alternativas a los combustibles fósiles porque el petróleo se acaba. Antonio Turiel, teniendo en cuenta el consumo actual, ¿cuándo acabará el petróleo? A ver, si se pudiera mantener el ritmo de consumo actual, con todas las reservas que tenemos identificadas de distintos hidrocarburos líquidos, el petróleo se acabaría pues, hacia el año 2200, una cosa así. El gran problema que hay realmente es que no se puede mantener el nivel de producción actual porque la producción viene limitada por diversos factores físicos y sobre todo económicos y al final pues, no es posible producir al ritmo que nos da la gana, sino que de hecho tenemos que aceptar, que ya está empezando a pasar, que la producción va a ir decayendo poco a poco, con lo cual en realidad el petróleo va a durar bastante más tiempo, pero la cantidad de petróleo de la cual dispondremos cada año será más pequeña, con lo cual tendremos problemas para suministrar todo lo que actualmente estamos utilizando el petróleo. Antonio, ¿y estamos preparados para llevar a cabo una transición ecológica lo suficientemente rápida para así poder mantener el ritmo de turismo actual? Lo cierto es que no. Lo cierto es que ahora mismo no tenemos medios técnicos adecuados para poder mantener el enorme nivel de consumo asociado al transporte de personas y de mercancías alrededor del planeta. Tenemos que pensar que en este momento en el planeta, por ejemplo, hay 1.500 millones de coches y es completamente imposible hacer una sustitución masiva simplemente ya del vehículo privado a otros medios diferentes, ya sea pues, eléctricos o coches basados en hidrógeno o cualquier otra alternativa. El hidrógeno es genial para meterlo además en autobuses, en vehículos pesados e incluso ya hay algunas pruebas que se están lanzando para hacerlo en la aviación, de tal forma que la aviación disminuya su huella de carbono, que es una de las más importantes en este planeta. Para llegar a esa transición todavía tiene que pasar mucho tiempo. Primero, porque hay que abaratar los costes de la producción del hidrógeno para cocer un combustible. Este proceso de electrólisis todavía es bastante caro. Para transportarlo, pues se necesitan instalaciones adecuadas que hoy todavía no tenemos en Europa. Tierra, la alternativa a los combustibles fósiles son los vehículos eléctricos como este. Todavía circulan pocas unidades, pero el crecimiento de sus ventas ha sido significativo en los últimos meses. Hola Germán, buenos días. Los datos hablan de un aumento de la venta de estos vehículos. ¿Por qué se ha producido este incremento? Arrancamos, nos damos una vuelta. Perfecto. Y te voy contando. Tenemos unas condicionantes medioambientales, todo el mundo conoce el cambio climático, todo el mundo conoce la problemática que estamos teniendo
con las emisiones de gases contaminantes que tenemos en la atmósfera, y el coche eléctrico no tiene emisiones directas a la atmósfera. El proceso de fabricación de materiales reciclados, la satisfacción de conducción, el placer de conducción es tan grande que al final la gente cuando lo prueba se engancha. Y eso es lo que está haciendo que cada vez tengamos muchísima gente que se interesa por el coche eléctrico y que quiere comprarse uno. ¿Este incremento hará que el precio de este tipo de vehículos se mantenga o pueda tirar a la baja? No, va a tirar a la baja con total seguridad. No es lo mismo fabricar 100 vehículos que fabricar 1 millón de vehículos. Aunque la gran apuesta de futuro en Canarias es el transporte colectivo. Una apuesta que en Las Palmas de Gran Canaria lleva el nombre de Metro Guagua. Gemator, gracias por atendernos. Si hablamos de movilidad de futuro, no podíamos dejar de lado la Metro Guagua. ¿Qué papel tendrá en la movilidad de la capital Gran Canaria? Bueno, la Metro Guagua va a ser una línea más, porque la Metro Guagua no opera sola, opera dentro de un conjunto de líneas que lo que nos va a permitir es mejorar el transporte público de la ciudad y operar con frecuencias de 10-15 minutos en cualquier barrio, no solo en la parte baja. Es una red eficiente, es una red que da respuesta a las necesidades de la ciudad, con nuevos vehículos híbridos que se van a incorporar también este año en la red de la empresa. Poco a poco vamos tendiendo a ser aún más sostenibles de lo que ya somos. Coches que no contaminan o trenes de alta capacidad en las islas son las primeras respuestas previstas contra el cambio climático. Pero, ¿hacia dónde nos lleva el futuro? Algunos apuntan que al cielo. Ciudades españolas como Barcelona y Santiago de Compostela ya se preparan para los aerotaxis. Dentro de un año probarán estos vehículos voladores por el espacio aéreo urbano. Israel Quintanilla, usted es el supervisor de uno de los proyectos de aerotaxis que se están comenzando a llevar a cabo en varias ciudades de España. ¿En qué consiste exactamente el concepto de aerotaxi? Tenemos que imaginarnos un vehículo terrestre en el que se sustituyen las ruedas por hélices, de forma que podrá aterrizar y despegar en vertical y luego desplazarse longitudinalmente en la trayectoria de vuelo. Primero se va a empezar con mercancías y cuando esté ya desarrollado todo el procedimiento, más adelante será la parte de transporte de personas. No existe congestión, es una energía limpia, es eléctrica toda, es rápida, muy rápida, y puedes transportar cualquier tipo de mercancías. ¿Podemos hablar de plazos para su implementación? Los plazos los delimita la normativa. Entonces, la parte de transporte de mercancías ya ha entrado este año, el 1 de enero, y la parte de transporte de personas ni siquiera todavía se ha definido. Mínimo, hasta dentro de 2-3 años mínimo nos empezará, pero sí que te comento que existen multitud de instituciones, proyectos de investigación para poner en marcha la parte de integración de los aerotaxis en la sociedad, ¿no? Tras los daños causados por la pandemia, vamos recuperando la normalidad. Iniciamos un nuevo trayecto, una ocasión para rectificar errores y diseñar una nueva normalidad, más eficiente y sobre todo, más sostenible. Bueno, pues al margen de un futuro no muy lejano, donde la movilidad por el espacio aéreo llegue de la mano de los aerotaxis, la realidad de hoy en Canarias preocupa por otros motivos, como el riesgo que supone para el tráfico con la península la compra de Europa por parte del grupo IAG, donde también está integrada Iberia y Vueling. El 75% de las plazas en rutas como Madrid van a ser comercializadas por este grupo. José Miguel González, ¿qué opina? 75% de las plazas comercializadas por el mismo grupo. Toda limitación de oferta dificulta el acceso a mayor número de plazas y a mayor número de plazas a precios más competitivos, porque justamente lo que se establece en las relaciones de mercado es que las diferentes empresas pueden fidelizar a sus clientes, a su demanda, justamente ofertando un mayor número de posibilidades.
La inelasticidad, un concepto muy utilizado en economía, igual que en física, pero que es la rigidez de las cosas, en este caso la rigidez del mercado, hace que Canarias sea muy inelástica frente al consumo de plazas aéreas, justamente por ser isla. Es decir, ya no solo dentro en el propio territorio archipelágico, que por ahí sí tiene cierta sustitución en el ámbito del tráfico marítimo, sino en la conectividad continental, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Por eso, pues bueno, las circunstancias no solo de limitación de oferta, sino de incrementos en precios de dicha oferta, ya no solo por las compañías aéreas que de mayor dimensión, pero de menor número de ellas, sino también por la denominada tasa de la vergüenza a volar, bueno, pues se plantea que a regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias, pues tenga que haber algún tipo de compensación totalmente lógico. La patronal hotelera tinerfeña Azotel anunció hace unos cuantos meses la creación de una aerolínea canaria con conexiones tanto con la península como con otras ciudades, otras capitales europeas. ¿Crees que es viable este proyecto, que es la forma a seguir para garantizar al menos nuestra conectividad? Es una esperanza continua que de forma recurrente suele aparecer justamente cuando suceden circunstancias de estas características, o bien porque hay un incremento puntual del número del precio del billete, o bien porque, en este caso, como cualquier sector económico, se procede a una concentración de la oferta, en este caso acelerada por el problema del COVID. Es decir, cuando hablamos de que a Canarias es interesante que venga turistas, no solo le interesa a Canarias, también le interesa a toda la turoperación y a todas las compañías aéreas que transportan esa demanda para poder llegar aquí. Al margen de los aviones, Patricia, lo cierto es que durante esta pandemia se ha disparado la venta de patinetes eléctricos en nuestras ciudades. Son aparatos, de todas maneras, que están generando algún que otro tipo de controversia. ¿Son una buena solución los patinetes a la movilidad o son un riesgo para el tráfico? Lo digo porque hay muchos ciudadanos que opinan que nuestras calles todavía no están preparados para los patinetes. Hombre, sin duda la aparición del patinete ha empujado antes del COVID muchísimos planteamientos en cuanto a la movilidad. Al final, la movilidad sostenible solo consiste en que tú puedas tener tus necesidades de moverte libremente, con accesibilidad a lo que necesitas, que lo hagas en patineta, que lo hagas caminando, que lo hagas en bicicleta, evidentemente ayuda a la pareja que tenemos de moda ahora, que es el medio ambiente y la movilidad. Desde nuestro círculo nosotros fomentamos más la movilidad activa, más con los datos de obesidad que hay en Canarias infantil. Nosotros solos no, la DGT también le ha dado la vuelta a la pirámide. Ahora mismo se da prioridad a los vulnerables, que son peatones, personas que tienen dificultad para moverse, bicicletas eléctricas, patinetas, que ayuda, por supuesto, lo que comentaban antes en el documental, la orografía de Canarias siempre se ha puesto como excusa para no cambiar los modos. Ahora mismo, con todo lo que sea eléctrico, todas esas desniveles los estamos superando. El municipio de Las Palmas, por ejemplo, tiene su cota 6, su cota 250 en la parte más alta. Se puede plantear una movilidad eléctrica que no contamine para superar esos desniveles. Estamos cambiando de determinados hábitos, por lo menos a la hora de movernos, Araceli. Podríamos decir del COVID que es una pandemia urbana, nació en una gran ciudad. Los principales puntos de contagio están siendo los núcleos poblacionales más poblados, como hemos visto, casos de Las Palmas de Gran Canaria, casos de Arrecife, Lanzarote. ¿Crees que las ciudades, Araceli, se van a ver obligadas a establecer, a revisar sus listas de prioridades ante pandemias como esta? Yo creo que no hay más remedio, porque uno de los factores que inciden en que se favorezcan estas pandemias es el índice de biodiversidad, por ejemplo. El número de arbolado, el tipo de especie de arbolado, dónde lo plantas, el tener paseos por donde la gente cuando hay una pandemia pueda circular y desde luego reconsiderar cómo hemos hecho los edificios. O sea, en arquitectura bioclimática sabemos que la fachada sur es fundamental para poder tener sol durante el invierno sobre todo. Y ahora cuando ha habido confinamiento, pues la gente que vive fachada norte y no puede salir a la calle, es que personas mayores que necesitan sintetizar la vitamina D para sus huesos no han podido recibir
nada de sol. Y luego en Canarias yo creo que tenemos una oportunidad importante que no hemos tenido en cuenta, que es las oportunidades de las azoteas canarias. Las azoteas canarias, que son los espacios más inutilizados y que adecuadamente gestionados dentro de una comunidad habría dado la oportunidad de tener arriba no solamente un lugar donde te pueda dar el sol, sino además a poder aprovecharlo, por ejemplo, para autoconsumir tu propia energía. Y yo creo que hay que diversificar la economía. O sea, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta y no podemos aspirar a volver a tener el nivel de turismo que teníamos antes. No me parece que sea el sueño del canario. Deberíamos intentar apostar por diversificar en sectores de los que somos totalmente dependientes. El economista te está mirando con una cara así como diciendo, no sé si es el momento y si es posible, ¿no? A corto plazo no va a ser posible. Es decir, un modelo de estructura económica diversificada, que a mí la palabra diversificación, es decir, Canarias no tiene monocultivo, lo que tiene es una especialización productiva, como todos los entornos insulares de escasa dimensión, en todas las partes del mundo. Entonces, a corto plazo ahora mismo tú necesitas que el sistema económico dé respuesta a mucha necesidad. Obviamente la inversión en conocimiento y energía, que son las dos circunstancias más importantes de medio y largo plazo, son, como bien decía, son indispensables el poder hacer. Ahora, eso no va a suceder en poco tiempo, eso no va a suceder en pocos años. Entonces, tiene que haber una combinación, es decir, no hay que ser tan determinista de que todo lo que ha sucedido hasta ahora es malo porque ha sucedido lo que ha sucedido. Podríamos plantear si la industria del automóvil es mala porque se ha desplomado. No, es mala por otras razones, o sea, es mala, se ha visto afectada por otras razones. Entonces, en el ámbito del consumo de ocio turístico, el reposicionamiento de una economía como la Canaria para 2 millones de habitantes, el pensar que podemos tener la solución en otro lugar del espacio es posible, pero no en corto plazo. Eso sí hay que ser realistas, que hay que darle tiempo también, con situaciones de confinamiento, pues, o sea, de pandemias, nos ha hecho reposicionarnos y seguro de que de aquí saldrán nuevas ideas, pero no con un cambio de rumbo de 180 grados. A Ana sí le quiero preguntar una cuestión. Estamos hablando de nuevas ciudades, del diseño de nuevas ciudades. Dicen que si diseñáramos ciudades inteligentes, es decir, más ecológicas, con más espacios abiertos, ¿sería más complicado que un virus como el que estamos viviendo se transmitiera? Obviamente a los virus... ¿Se frenaría la capacidad de evidentemente, transmisión? a los virus les encantan los espacios cerrados y yo creo que el futuro está en eso, en viviendas abiertas, con mucha ventilación, con facilidades para el acceso a una vivienda adecuada, es decir, no podemos tener una familia viviendo en 30 metros cuadrados, es decir, tenemos que facilitar que las condiciones de vivienda sean las adecuadas, en espacios de ocio abiertos cada vez más, y yo abogo porque la mejor movilidad te la da el cuerpo. Me encanta la movilidad sostenible, pero creo que no debemos perder la vista a que enfermedades como la obesidad, la diabetes, las cardiopatías son una de sus principales armas es la movilidad, y somos de los países con más sedentarismo, entonces está muy bien todo, pero no hay mejor movilidad que la que dar cuerpo. Hay que caminar, hay que aprovechar el tiempo que hacen Canarias para disfrutar. Tenemos no hoy, playa, precisamente. No hoy, pero también, ¿por qué no? Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos muchísimos espacios verdes que debemos de fomentar, obviamente. Yo creo que eso, la combinación de todo, y recordar que en Sin Salud no hay economía y, obviamente, ahí está el binomio. No, pero me quedo con esa frase de que a los virus les encantan los espacios cerrados y con ciudades más abiertas y más limpias al final. Y más limpias al final sería más complicado. Vamos a hacer una brevísima pausa de 1 minuto para la publicidad y a la vuelta nos vamos a encontrar con el futuro, con un combustible llamado a revolucionar las fuentes de energía tal y como las conocemos hoy. Les hablamos del hidrógeno verde, será solo en un instante. Lo acabamos de comentar, el hidrógeno verde se ha convertido en la gran esperanza para lograr la descarbonización de la economía en 2050. Las empresas comienzan a acelerar proyectos basados en esta alternativa. En Canarias llevamos años investigando con este combustible y para saber más sobre él está con nosotros Salvador Suárez, jefe del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias. Buenas noches, señor Suárez.
Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué uso se le pueden dar al hidrógeno verde y por qué muchos piensan que es la energía del futuro? Sí, bueno, el hidrógeno actualmente, bueno, en el último siglo, su utilización se ha centrado sobre todo en la industria química, ¿no? Pensado sobre todo para la producción de amoníaco. El amoníaco es un precursor para muchos productos y sobre todo en la producción de fertilizante nitrogenado, ¿no? El 90%, por decir aproximadamente, el hidrógeno va destinado actualmente a ese sector. Pero el hidrógeno tiene otras aplicaciones. En Canarias estamos viendo con mucho interés dos vertientes también de posible aplicación. Por un lado, la posibilidad de utilizar el hidrógeno para almacenamiento energético, y también la utilización del hidrógeno como un vector energético que nos permitiría aplicar las energías renovables al sector del transporte, ¿no? Algunos especialistas advierten de que este combustible no se halla directamente de la naturaleza y que su obtención exige un gran gasto, tanto económico como energético, lo que arroja dudas sobre su rentabilidad. ¿Cuáles son los pros, Salvador, y los contras de esta alternativa? Sí, efectivamente el hidrógeno, paradójicamente, es el elemento más abundante del universo, pero sí, nuestro planeta siempre está asociado a otros elementos formando moléculas muy estables, como por ejemplo la molécula del agua, en la que está combinado con oxígeno, formando H2O, o en la molécula, por ejemplo, del metano, donde se combina con el carbono para producir CH4, ¿no? El metano. Entonces, la obtención del hidrógeno pasa por tratar de descomponer estas moléculas en unas reacciones que llamamos endotérmicas, ¿no? En las que hay que aportar gran cantidad de energía para liberar ese hidrógeno y así obtener el combustible. Hay dos opciones. Si partes del agua, usas un proceso de electrólisis en donde aportas la electricidad para descomponer el agua. El oxígeno lo venteas y te quedas con el hidrógeno. La otra opción, si vas a partir del uso del metano, del gas, básicamente gas natural, como materia prima, el proceso se llama reformado térmico. Tienes que aportar energía en forma de vapor de agua a mucha temperatura, 600, 800 grados, para descomponer esa molécula de metano y obtener hidrógeno. Y claro, como su producto obtiene CO2, por lo cual cuando partes de ese metano, de ese gas natural, hablas de hidrógeno gris. El hidrógeno verde es el que obtendríamos a partir de procesos de electrólisis alimentados con energías renovables. En 2007... Entonces, no, perdón, que la había interrumpido. Sí, Miguel Ángel, en cuanto al pro y el contra, el hidrógeno, a pesar de que necesitas un aporte energético, si ese aporte energético lo obtienes de fuentes de energías renovables, donde el coste variable, el coste marginal, ¿sabes?, de obtener energía eléctrica a partir del viento, del sol, es cero. Hay un coste asociado efectivamente a la amortización de los equipos, pero el coste marginal es cero. Entonces ese hidrógeno es totalmente limpio, aunque en el balance energético la gente cuestione que se emplea mucha energía para obtener esa energía secundaria que es el hidrógeno. Le traslado una última cuestión, le ruego un poquito de brevedad, señor Suárez. En 2007 el Instituto Tecnológico de Canarias inauguró 2 plantas de generación de hidrógeno a partir de energías renovables en Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. Ustedes son pioneros en la investigación de este combustible e incluso están trabajando en un proyecto de vehículo que funciona con él. ¿Cómo va esa investigación? Le pregunto por un lado, y dos, ¿puede darnos algún dato? Sí, el ITC instaló, bueno, lo que son los únicos 2 electrolizadores que hasta ahora se han instalado en Canarias, y se instalaron en el marco 1 de un proyecto europeo que buscaba estabilizar una pequeña microred aislada con una alta penetración de energía renovable. Era 100% alimentada con energía eólica y utilizábamos el hidrógeno como almacenamiento energético para estabilizar esa pequeña microred. Y el otro proyecto consistía en utilizar el hidrógeno como vector energético, un hidrógeno que se producía con un sistema híbrido eólico fotovoltaico, y ese hidrógeno lo comprimíamos a unos 200 atmósferas, 200 bar, que es la presión más o menos que lleva el tanque cuando la gente bucea, es más o menos la presión de los tanques. Comprimíamos a esa presión para meterla en un pequeño vehículo que teníamos en Pozo Izquierdo, y era simplemente demostrar la viabilidad de utilizar el hidrógeno como vector energético, y dio la oportunidad para que un grupo de ingenieros canarios, unos 8 o 9 compañeros, se familiarizaran con estas tecnologías. Hemos hecho otra serie de proyectos estudiando
la capacidad máxima que tendríamos de producir hidrógeno como combustible, aprovechando excedentes de energía de los parques eólicos que cuando sigamos creciendo el número de parques se empezarán a producir. Entonces aprovechar esos electrolizadores para evitar que se produzcan esto que llamamos vertidos, ¿no? Excedentes de producción de los parques eólicos que ciertas horas del día, por ejemplo de madrugada, la curva de demanda está en valle y no será capaz de consumir, ¿no? Y ahora estamos presentando otra serie de propuestas a programas europeos. Hemos presentado recientemente... Con brevedad, señor Suárez, sí, con brevedad, si puede. Sí, eso, estamos muy activos en el campo, tratando de buscar y atraer hacia Canarias financiación para tratar de deslocalizar hacia Canarias actividades más en el campo de la integración de energías renovables con tecnologías del hidrógeno. Salvador Suárez, jefe del Departamento de Energías Renovables del ITC. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Le pido brevedad porque son ya las 12:02 de la noche, estamos prácticamente fuera de tiempo. Quiero agradecerle a la mesa que nos hayan acompañado esta noche. Gracias a Ana Darias, gracias a José Miguel González, gracias a Araceli Raimundo por habernos acompañado, gracias a Patricia Conde por haber estado esta noche con nosotros y sobre todo gracias a ustedes, que es por quien se hace este programa, por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Nosotros regresamos justo dentro de 7 días. Estén pendientes de Televisión Canaria porque estamos muy pendientes de esta situación de alerta que se está viviendo en todo el archipiélago y de la que tendrán cumplida información a primera hora de la mañana. Gracias por su compañía. Buenas noches.